Un juego de guerra, del inglés wargame y a su vez del alemán Kriegspiel, es aquel que recrea un enfrentamiento armado de cualquier escala. Escaramuzas, táctico, operacional, estratégico o global, con reglas que implementan cierta simulación de la tecnología, estrategia y organización militar usada en cualquier entorno histórico, hipotético o incluso fantástico. Son simulaciones de combate o acción bélica, ya sea como un juego de mesa, mediante por ejemplo el uso de fichas sobre un tablero, o como una recreación real mediante por ejemplo la práctica de la recreación histórica. En cualquier caso, en la mayor parte de los casos se habla de juego de guerra para juegos de mesa que simulan combates, batallas o enfrentamientos, ya sean terrestres, navales, aéreos, submarinos o espaciales, o de cualquier otro tipo, como por ejemplo son los juegos con miniaturas. Pero hablemos de los primeros juegos de guerra. Inspirándose en el ajedrez, Helwig, maestro de pajes del duque de Brunswick, creó un juego de simulación de batalla en 1780 muy similar al concepto moderno de juego de guerra comercial. Se jugaba en un tablero de 1666 cuadrículas, que tenía un código de colores para identificar los tipos de terreno. Los jugadores utilizaban piezas que representaban unidades de varios tipos y que tenían distintas capacidades de movimiento expresadas en cuadrículas por turno. En 1795, George Vinturinus, un escritor militar de Sleswig, desarrolló una versión más compleja de este juego basándose en un territorio que representaba una porción de terreno entre Francia y Bélgica. En 1824, el teniente von Reiswich del ejército prusiano publicó un elaborado sistema diseñado para el entrenamiento militar y la planificación estratégica, al que llamó Kriegspiel, juego de guerra en alemán. El diseño del teniente consistía en un juego que utilizaba mapas militares, un árbitro, tablas de probabilidad y reglas detalladas para resolver los conflictos. El Kriegspiel no tuvo un buen recibimiento, llegando algunos oficiales a acosar a Reiswich hasta tal punto que pensó en el suicidio. Sin embargo, se formó un club de juegos de guerra que publicó la primera revista de juegos de guerra, el Kriegspieler Verein. Al final, el concepto de Kriegspiel fue aceptado de tal forma por el ejército alemán que derrotaron de forma aplastante al Segundo Imperio francés, 1870, gracias a un plan de batalla desarrollado en varios escenarios de ejercicios militares. Muchas otras naciones atribuyeron al Kriegspiel el éxito fulgurante alemán en la guerra franco-prusiana. Algunos oficiales del ejército de los Estados Unidos diseñaron sus propias versiones del juego de von Reiswich, llamándole Wargame, que su traducción en español, como todos ya sabéis, es juego de guerra. Con el paso del tiempo, los wargames derivaron del entrenamiento militar al ámbito lúdico y comercial con la publicación de Little Wars, Pequeñas Guerras, un juego de soldados para niños creado por H.G. Wells en 1913. Este pasatiempo derivó hacia el mercado adulto con juegos de recreación y de modelos inspirados desde el periodo de las guerras napoleónicas. Aunque en estos primeros juegos cada miniatura representaba a un solo soldado, pronto comenzaron a aparecer figuras que representaban unidades enteras. El primer juego de guerra o wargame en ser producido y comercializado en serie fue Tactics, creado en 1952 por Charles S. Roberts y publicado en 1954 por The Avalon Game Company, compañía pionera en la comercialización de juegos de guerra y que más tarde sería rebautizada como Avalon Hill. Tactics fue el pistoletazo de salida para que otros juegos similares se pusieran en marcha. Los wargames o juegos de guerra se expandieron rápidamente a otros países y en España el juego La Batalla de José Perelló Pérez, publicado en 1944, fue posiblemente el primer juego de guerra publicado en España por un autor español. El primer wargame con tablero y fichas español fue La Batalla de Metauro, publicado en 1961 por la empresa Rojas y Malaret, dentro de la serie llamada Grandes Batallas del Mundo, junto con otros juegos similares. Posteriormente, el mercado nacional se fue llenando de otros juegos,
como por ejemplo La Reconquista, creado y publicado en 1970 por Joaquín Pla i Dalmau, cuando era director de su propia editorial. Curiosamente, Dalmau Carles Pla fue la primera editorial española en introducir un juego de rol en España al traducir y publicar el famoso juego de rol Dungeons and Dragons en 1985. Como datos curiosos, podemos decir que los juegos de guerra fueron usados por la mayoría de las grandes potencias justo antes y durante la Primera Guerra Mundial. Hay ciertas curiosidades, como que los juegos de guerra fueron usados por la mayoría de grandes potencias justo antes y durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, estos juegos no consiguieron prever cuestiones como la guerra de trincheras, no previstas por el plan Schlieffen en el primer año de guerra. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes planificaron concienzudamente con este tipo de sistemas los ataques por las Ardenas para flanquear la línea Maginot en 1940 y la invasión de la Unión Soviética al año siguiente. Una de las anécdotas más famosas sobre los juegos de guerra y la Segunda Guerra Mundial se refiere a la simulación japonesa de la batalla de Midway. En un elaboradísimo juego de combate, los oficiales japoneses que llevaban el bando de los americanos lanzaron un ataque a la flota de portaaviones japoneses y les infligieron pérdidas devastadoras. Sin embargo, los árbitros cancelaron el resultado. Los japoneses hicieron trampas en su propio juego, con lo que el Estado Mayor japonés creyó que la victoria nipona era inevitable, cosa que no fue así, y la realidad lo demostró. En realidad, la batalla se desarrolló exactamente como había predicho el juego al principio. Resultados como este, al comparar juego con realidad, son una de las paradojas del uso militar de los juegos de guerra. Cuando los militares se encuentran con resultados contrarios a lo planificado, la tentación de hacer trampa suele ser irresistible en vez de poner en entredicho el trabajo táctico. Como se suele decir, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo.